Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles aquí con nosotros, como de costumbre, después de esa pausa obligada, ¿verdad? Por Franklin. Y precisamente, aunque gracias a Dios las inundaciones no fueron tan grandes como temíamos todos que pudieran haber sido con sus consecuencias catastróficas, sin embargo, hoy, en nuestro kit de emergencia, en nuestro popular segmento, vamos a hablar de nuevo, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero yo creo que amerita que volvamos a hablar del tema de las inundaciones y las consecuencias de esta y lo que tenemos que tener presente en momentos como este. ¿Por qué? Porque estamos en la parte más activa de la temporada ciclónica. Es más, de hecho, hoy mismo un fuerte huracán está afectando a la Florida, ya afectó, creo que Italia, ya afectó a la parte occidental de Cuba, igual que la península de Yucatán, como tormenta, pero hoy está afectando, ¿verdad? Desde esta mañana la parte norte de la península de la Florida. Igualmente, reitero, han sido unos días, unas últimas semanas muy activas en cuanto a la formación de fenómenos tropicales, tal como advirtió el Centro Nacional de Huracanes que iba a suceder en estos últimos 2 o 3 meses de la temporada ciclónica. Así que vamos a hablar en unos brevísimos momentos. Nuestro kit de emergencia, el doctor Cabral, nos va a hablar sobre las cosas más importantes a tener en cuenta con este tema de las inundaciones y sobre todo los peligros que puedan derivarse de las mismas. Y tendremos también, como de costumbre, otros temas de importantísimo interés para ustedes. Vamos a comentar, vamos a leer y a comentar la nota de prensa, ¿verdad?, que emitió ayer el Colegio Médico Dominicano, que anunciando de nuevo el reinicio de la lucha por las reivindicaciones que ya todos conocemos. Pero antes de entrar en materia y de irnos a la pausa, quiero también extender nuestras felicitaciones al gobierno, al superior gobierno, particularmente el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, por la inauguración ayer de la unidad materno-infantil del Hospital Marcelino Vélez, doctor Marcelino Vélez, quien fue, por cierto, nuestro querido profesor, en la zona occidental, en Herrera. Esa unidad hacía muchísima falta. De hecho, comenzó a construirse o a iniciarse de una forma u otra hace 20 años atrás, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y no fue sino hasta ahora que, por razones que no vienen al caso, no se había podido concluir, pero ya el gobierno, repito, ayer la inauguró muy bien equipada, no tiene nada que envidiarle a cualquier unidad moderna de los mejores hospitales. Y reitero, era algo de mucha importancia, que hacía mucha falta en esa zona. Vayan nuestras congratulaciones, porque aquí no solamente decimos lo malo y también decimos lo bueno, como tiene que ser, ¿verdad? Las cosas hay que decirlas tal como son, y ese es un punto a favor del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud y en general del gobierno, que siempre ha demostrado el señor presidente que le interesa y quiere apoyar el tema de la salud, al igual que la educación en nuestro país. Así que no se muevan de sus asientos, que vamos a cumplir con unos breves compromisos y volvemos con nuestro kit de emergencia para hablar de inundaciones y sus peligros.
En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, amigos, y tal como les habíamos anunciado, vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, ¿verdad? Que nos va a hablar hoy de inundaciones. Pochi, ¿cómo está todo? ¿Cómo te fue con Franklin la semana pasada? No, ya la actividad trabajando en los datos de prevención, orientando las llamadas que me hacían para asesorar los cuerpos de bomberos y otras entidades. Y cuando es tema de desastre, aquí anda todo el mundo buscando al doctor Cabral. Que poca gente tiene más experiencia que él aquí en esos temas. Pero mira, déjame decirte algo. Yo creo que como de costumbre Dios nos metió su mano, porque aparentaba en las imágenes satelitales del fenómeno cuando se estaba formando al sur de la isla que iba a haber mucho mayor cantidad de lluvias y sobre todo durante más tiempo, porque al fin y al cabo cuando cruzó aceleró, incrementó su velocidad de traslación y cuando aumenta la velocidad de traslación, como es lógico, eso hace que llueva menos tiempo y por ende menor cantidad sobre la zona afectada. Eso fue una suerte. También en un momento parecía que iba a penetrar cerca de Santo Domingo. Se hablaba hasta de Jaina, Palenque, Santo Domingo. Al fin y al cabo, entró por San Cristóbal, por Barahona, perdón. Ahí tuvieron mucha lluvia con vientos fuertes de tormenta que aquí no se sintieron prácticamente. Es más, hay gente que me ha dicho, bueno, pero las inundaciones de noviembre, a pesar de que fue menos tiempo, fueron peores que la de ahora. Sí, es verdad, lo de noviembre fue algo excepcional, no tiene punto de comparación. Pero sí, Franklin llovió mucho y déjenme decirle que el gobierno ayer, casualmente, el señor presidente estaba anunciando, informando en una rueda de prensa que ya el gobierno tenía un estimado de miles de millones de pesos, de varios miles de millones, creo que hablaba de unos 5 o 6 mil millones de pesos, en los daños provocados y las ayudas a dirigir, a canalizarse a los afectados de una forma u otra por la tormenta Franklin, ¿verdad? Mira qué es lo que pasa. Es interesante que conversemos sobre esto porque los efectos de este fenómeno no fueron con vientos, que es lo que causa mayores estragos, pero sí hubieron algunas zonas donde hubo inundaciones, pero que hay zonas, por ejemplo, en el caso de Barahona, en el caso del sur, que esas inundaciones tú no las notas tanto porque es una región que está muy seca. De hecho, la cantidad de agua que cayó no pudo ni siquiera subir los niveles de nuestras presas. Pero ¿qué es lo importante? Cuando las inundaciones tú las tienes que dividir en dos grupos. Primero la inundación como tal, que arrastra agua, muchos animales muertos y eso. Pero después vienen los efectos de esa inundación, que como tenemos en pantalla, aparecen según los días. En los primeros días, nosotros vamos a tener una inmensa cantidad de enfermedades diarreicas, enfermedades gastrointestinales, porque recuerden que la inundación contamina agua y la contaminación de las aguas va a provocar que los alimentos que están bajo contacto de agua y todo eso provoquen que se contagien de bacterias, virus y bacterias, y ustedes van a tener enfermedades gastrointestinales, son las primeras. Luego, en la siguiente semana, vienen las enfermedades causadas por los vectores que son, entiéndase, la principal,
que una de las principales que tenemos que hablar aquí, que es una de las más peligrosas, es la leptospirosis, por el mecanismo de contagio de la leptospirosis. La leptospirosis no es más que una enfermedad transmitida por las heces y más la orina, Y la orina, exacto. Sí. específicamente del ratón. ¿Qué ocurre? Cuando hay inundaciones y hay sectores que han sido inundados, hay desplazamiento y hay albergue, la gente se acumula en un lugar. Pero ¿qué pasa? Las ratas que andan sueltas también van a ir a refugiarse en los lugares donde están los humanos, porque las ratas comen de los alimentos que tenemos los humanos. Comen prácticamente lo que nosotros comemos. Pero ¿qué pasa? Ellas cuando orinan en el área donde está la contaminación, al usted no hervir bien los alimentos o comer alimentos que no estén muy bien procesados, le va a causar esa enfermedad. Esa enfermedad que tiene la particularidad de que sus efectos pueden ser mortales o son mortales en la primera etapa porque afecta directamente órganos blancos del cuerpo. Pochi, y lo peor con esa enfermedad, queridos amigos, es lo difícil que se hace a veces poder diagnosticarla. Es una de esas enfermedades que nos engaña a los médicos, porque es multisintomática. Entonces uno comienza a investigar y qué es lo que está pasando con este paciente y esto y a veces no tiene. Sí, por eso es que, como dice Pochi, hay que tener la mente ubicada, epidemiológicamente hablando, ubicada en el momento y en las circunstancias. Por eso la importancia de una buena historia. A veces lo que varía es eso. O sea, si venimos de una inundación, pues una inundación, claro, y tú te tienes que sospechar leptospirosis. Exacto. No puedes sospechar otro tipo de enfermedades que hay. Entonces, eso es una de las principales. Entonces, la lluvia y todo eso va a traer también las enfermedades emergentes, por ejemplo, enfermedades como fiebre respiratoria. Y como lo que está ocurriendo, hay un solazo, hay una época de calor, se reproduce el vector de unas principales enfermedades que el día 26 de este mes fue nombrado ese día el nombre sobre el dengue. El dengue, que es una enfermedad endémica en República Dominicana, que lamentablemente van a aumentar los casos porque el mosquito se va a reproducir más. El mosquito del dengue, Zika y chikungunya, que son una triada producida por los mosquitos, estas enfermedades van a empezar. ¿Por qué? Porque la gente también en las actividades humanas normales, la gente acumuló agua para tener agua potable, porque todo el problema de esta situación es el agua. Y si no la taparon bien o la clorificaron o la hierven, usted va a tener los vectores. Pochi, y como tú mismo habías expresado en este programa, ya de por sí, en este año teníamos mucho más casos de dengue que en años anteriores. Porque, y va a ser más, porque ese fenómeno de mucha lluvia y después mucho calor. Esa combinación que hemos tenido. Es especial para que el mosquito se desarrolle. Recuerden que esto es una enfermedad que la causa es el vector, es el mosquito. La causa del dengue es el mosquito. Si controlamos el mosquito, controlamos el dengue. No esperar que le dé dengue a la gente. Porque después que le da es muy, a veces es penoso y pueden haber fallecimientos por este tipo de enfermedad. Sí, claro. Y cuando es la chikungunya, usted va a quedar con lesiones permanentes durante varios años, y si el Zika también, que puede haber alguna relación. Otra de las cosas que van a resurgir son todas las enfermedades gastrointestinales, entiéndase diarrea, por el mal manejo de los alimentos y el mal manejo del lavado de manos y de las heces fecales con las aguas contaminadas. Aguas contaminadas. Ahí habían unos videos de unos jóvenes tirándose en el charco de agua sucia. Increíble. Todos están internos. ¿Es verdad? Claro. No, pero no, yo no sabía eso. Pero claro, por lógico que sucedió. Eso es agua de cloaca. Pero tú sabes lo que es eso. Como una piscina. Gran espectáculo que estaban dando esos muchachos. Una pela había que darle a cada uno. Entonces todo el mundo ahí como que bañándose, como que una piscina clorificada. Acuérdense, cuando se combinan animales muertos, heces fecales, claro, usted va a transmitir su enfermedad, que no necesariamente usted tiene que tomar un buche de agua de eso.
con solamente por la piel, por las fosas nasales y por el oído, Sí, sí, tenemos muchas sí, infecciones sí. que pueden causar en el oído esa actividad. Otra de las cosas que nos vamos a tener, porque recuerden que no va a haber, no en los primeros días, sino durante las primeras 3 semanas es que podemos tener el efecto. Quedando este programa, posiblemente estén desarrollándose enfermedades. Otra que tienen que va a remedir y va a estar ahí presente es el COVID. El COVID va a tener su resurgimiento, porque la gente primero ya no le está haciendo caso, pero sí con esta inundación y este desplazamiento puede ser que haya un rebrote de alguna patología como el COVID. Eso es muy frecuente. Bueno, perdón, y ya de por sí, al final de este programa, en nuestro segmento final, vamos a hablar un poquito de eso porque ha habido un repunte Y va a de seguir COVID aumentando. en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Aquí ha pasado lo contrario. Aquí han disminuido los casos oficialmente hablando, que yo sospecho que lo que más han disminuido son las pruebas. Sí, hay un subregistro. Pero como tú dices, con este tipo de situaciones están dadas las condiciones también para que ese virus, al igual que otros, se reproduzcan con mayor facilidad. Y como tenemos ahí las imágenes, en esas imágenes vamos a ver las medidas que tienen que tomar. Una de las principales medidas que se deben tomar en caso de inundaciones es tener disponibilidad de agua potable. Y el agua potable usted la quiere hirviendo. Tenemos otras recomendaciones: no tocar cables eléctricos, limpiar la casa, desechar todos los productos que no pueden ser lavables. Si se mojó un colchón, si se mojó algo, yo sé que es difícil, pero hay cosas que se van a acumular bacterias y van a tener esos problemas con ustedes. No tocar cables eléctricos, extensiones eléctricas, aunque no esté la luz, porque hay unos casos de apagones, pero cuando vuelve la luz puede ser que un cable esté mal tendido, exacto, la gente lo toque y pueda tener un contacto con eso y tener inconvenientes. Debemos empezar a no, bajo ninguna circunstancia, ningún alimento que haya tenido contacto con el agua durante un tiempo, durante el evento, la inundación, usted ingerirlo. Eso también tiene que ser desechado, porque los alimentos se van a contaminar si tocaron el agua, porque el agua, exacto, la bacteria entra en ellos. Otras cosas que vamos a tener son dermatitis atópicas, que una comezón aquí, otra son enfermedades que van a empezar a surgir luego de las inundaciones que se producen. Vamos a tener casos de eso, de la dermatitis atópica, especialmente en niños y en pacientes envejecientes. Son los dos extremos que van a presentar enfermedades de dermatitis atópica. Otra patología que va a aparecer en los próximos días es la conjuntivitis. La famosa conjuntivitis, carajo. Acuérdate que la conjuntivitis es un tema de mano, ojo, tocarse la pupila. Por eso que nunca se recomienda con la yema de los dedos usted tocarse la vista. Tiene que tocarse la vista con un dorso de la mano o algo. Y lo mejor no es nunca tratar de estrujarse el párpado, porque le puede causar esos temas de conjuntivitis. Además de que debemos hacer una campaña de lavados de mano masiva como la teníamos en la época del COVID. Luego de las inundaciones hay que lavarse bien las manos, porque la gente va a ir de feca en cualquier lugar, no tiene la misma cantidad de papel, o el centro donde están haciendo sus necesidades fisiológicas está asignado, o sea, hay más gente usándolo de lo común por los desplazados, la gente que se tuvieron que desplazar a esperar que bajen las aguas de algunos sitios, porque en la ciudad el agua lo vamos a ver, se inundan, pero se va por la cloaca. Claro. Pero en esos pueblos... Y que gracias a Dios que no hubo tanto desplazados, porque creo que apenas fueron 200 o 300 personas que fueron llevadas a refugios, ¿verdad? Sí, toma esto, pero por ejemplo, en los campos y en ciudades, en comunidades que ya tienen necesidades básicas disminuidas, ahora aumenta con estos casos de desplazamiento y que abandonaron sus hogares o que no pudieron llegar a su casa, o que el río ya no lo deja cruzar todavía. Hay una serie de eso. Recordar también que toda esa agua contaminada van a tener animales muertos que van a producir diferentes tipos de enfermedades. La conjuntivitis, Zika, dengue, enfermedades gastrointestinales
que van a resurgir. Lo último que no lo tienen pendiente y deben tenerlo es la aparición de parásitos. Con el tema de las aguas y de la contaminación va a haber que los parásitos intestinales van a aumentar. Mira que uno no piensa mucho en eso, ¿verdad? No, nadie le está dando mente, pero las giardias van a aumentar, la giardiasis, las lombrices, los parásitos, todo van a aumentar luego de unas inundaciones y hay que hacer su campaña de desparasitación o volver a hacer coprológico para ver que las víctimas no tengan inconveniente con eso. Recuerde que una sintomatología de parásito le puede dar fiebre, le puede dar una sintomatología muy florida y cuando viene a ver lo que usted tiene un par de parásitos, lombrices o ácaros y provocarle eso, que a veces no le dan mente y recordar que los parásitos le dan tanto a los adultos como a los niños. La gente siempre tiene la cultura de que a los niños que le dan parásitos, pero el parásito le da también a los adultos. Sí. Y más comiendo. Y de hecho, déjeme decirle, cuando se hace el tratamiento de desparasitación al niño en la casa, debe hacerlo la familia completa. Es completa. No solamente el niño, ustedes también, los adultos. Sí, y pues no tiene sentido si el adulto vuelve y lo infecta. Y entonces tienen ese inconveniente. Entonces, estas son una serie de medidas muy importantes para que usted, luego de las inundaciones, lo tenga. No, bajo ningún concepto, no dejar de hervir su agua si está en una comunidad muy lejana. El agua es la principal causa de todos los males. Lavar las latas de los alimentos que tienen por el tema de la lectopirosis. Van a venir también enfermedades respiratorias, gripe y esos tipos con el cambio brusco de temperatura y también con los virus que se van a desarrollar. Eso es muy importante para que lo tengan pendiente luego de las inundaciones. Yo creo, Pochi, que usted nos ha dado una cátedra magistral de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que considerar a la hora de que enfrentemos el peligro de una inundación en nuestra zona, en nuestro país. Y recordarles que todavía estamos en la temporada. Exacto, que puede ser que no se puede bajar la guardia. Así mismo no se puede bajar la guardia. Y yo me voy a permitir, yo quiero, con tu permiso, dar un cierre a esta brillante exposición de Pochi en su kit de emergencia con este tema brevemente, y es lo siguiente. Yo sé que cuando hay estos anuncios, ¿verdad? Y sobre todo cuando el gobierno, por un tema de prudencia y contribuyendo a la prevención, decreta como decretó no laborable 2 días, 1 día y medio de la semana pasada. Yo sé que mucha gente, amigos incluidos, le viene a la mente su sancochito con su romito y darse unos tragos tranquilos. Bueno, eso podría no estar mal. Lo que sí está mal es que usted se olvide que hay mucha gente humilde a la orilla de ríos, de arroyos, de cañadas, que está con el corazón en la boca, temerosos, casi en pánico. ¿Por qué? Porque piensan que pueden perder lo poquito que han podido reunir con su esfuerzo de día a día. Personas muy humildes que a veces lo pierden todo, absolutamente todo. Entonces, digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que ser solidarios. Solidarios. Cuando pasan este tipo de cosas, tenemos que siempre tratar de ayudar de una forma u otra y sobre todo contribuir con esos damnificados, con esas víctimas de este tipo de fenómenos, de la forma que podamos hacerlo. Pero tenemos que pensar siempre en aquellos que menos pueden, que menos tienen. ¿Okay? Señores, seguimos con nuestro tema. Después de esta brillante exposición de nuestro querido Pochi, vamos a hablar un poquito, cuando vengamos de esta pausa, de la nota de prensa de ayer del Colegio Médico Dominicano. Volvemos en breve aquí en Asegure su Salud.
En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, en el día de ayer, nuestro Colegio Médico Dominicano emitió una nota de prensa durante una rueda de prensa a todos los medios locales, donde informaba que después de una pausa obligada y, digamos, humanitaria que se había hecho por el tema, primero el tema de la tragedia de San Cristóbal, ¿verdad? Donde tuvimos tantas víctimas fatales y múltiples heridos también, lamentablemente. Y posteriormente, la semana pasada, pues, de lo que ya hablábamos de la tormenta, la amenaza de la tormenta Franklin. Pues el Colegio Médico anunció ayer, reitero, el reinicio de su lucha. Ellos hablan de que después de 20 días entre una cosa y otra de plazo que el gobierno, el Consejo de la Seguridad Social, el gobierno en general, tuvo más que tiempo para haber elaborado una propuesta, como ellos dicen, que fuera viable y decente para beneficio de todos los afiliados, y hablaba en la nota de prensa de incorporando nuevos servicios y nuevos fármacos entre los beneficios de los afiliados de la Seguridad Social y, por supuesto, también con mejores honorarios para los prestadores de servicio, entiéndase médicos y clínicas. Sin embargo, ellos dicen en la nota de prensa que las discusiones se llevaron y se pretenden seguir llevando a las mesas de trabajo, la CISARRIL, el Comité de Honorarios Profesionales, pero como un nuevo intento de engaño, con estrategias manidas, decía la nota de prensa, para volver a caer en un callejón sin salida, como lo es, entiende el Colegio Médico, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Decían los directivos del colegio que en ese escenario, antes de reunirse con la vicepresidenta de la República, tuvieron más de 6 meses de conversaciones y no se llegó a ninguna parte. Y que dada esta situación, se anuncian 3 cosas principales, tres puntos principales. Primero, dicen que a partir del próximo lunes 4 de septiembre quedan suspendidos a nivel nacional y de forma indefinida todos los servicios electivos a los pacientes del régimen contributivo que acuden a la red pública. Entiéndase que esto se refiere a pacientes afiliados que tienen sus descuentos, que en su trabajo, en su gran mayoría deben ser afiliados del SENASA, ¿verdad? Del gobierno. Aunque no solamente los afiliados del SENASA van a la República, también van a afiliados de otras ARS privadas. Pero la mayoría son del SENASA contributivo, es decir, empleados que se le hace su descuento y que su empleador también aporta. Bueno, pues a este grupo de afiliados, este grupo de personas, se le van a suspender los servicios en aquellos procedimientos selectivos, es decir, cirugías que no sean de urgencia, procedimientos ambulatorios, todo tipo de cosas que no represente una urgencia médica.
Segundo, se realizará un paro nacional de 48 horas el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre, tanto en el sector público como privado, donde solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Esta es una historia repetitiva, ya este tipo de paralización de 48 horas lo hemos visto anteriormente y en forma reciente, como de costumbre también afectándose por lo regular los que menos pueden, los que menos tienen, los más humildes. Y por último, tercero, las sociedades especializadas quirúrgicas y afines, incluyendo anestesiología, quedan autorizadas a impulsar las iniciativas que entiendan pertinentes para lograr que otros reclamos pendientes con las administradoras de riesgo de salud les sean atendidos. Termina con un fuerte eslogan por un gremio unido y combativo, Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. Pochi, ¿qué te parece? Bueno, veo una variación en la estrategia, hablando entonces de los regímenes de la seguridad social, tocando directamente lo que es contributivo y lo que es subsidiado. Entonces, en una declaración, un video que vimos ahí, hablaba de que era una costumbre que gente del sector contributivo esté yendo a los hospitales que son para el subsidiado. Entonces viene la pregunta. A veces no es que usted sea contributivo y subsidiado, a veces es qué tipo de especialidad tiene un hospital que no tiene una clínica. Exactamente, claro, claro. Porque... y por eso es que hay muchos pacientes que van a hospitales, a la red pública a recibir servicios especializados, como tú dices. Ahora, ¿qué es lo que no han hecho bien los hospitales? Tener un departamento de facturación, como lo tienen las clínicas, y hacer negociaciones con las ARS, donde les saldría más barato los procedimientos en los hospitales que yendo a ciertas clínicas. Yo pienso, Pochi, que este primer punto que expone esa nota de prensa no se va a sentir tanto. Pues habla de procedimientos electivos, pero que contributivos. Por eso que la gente no va a entender. La gente no entiende, ¿verdad? Pero ese es un toquecito para caer en el segundo punto, que es el que puede tener más efecto, que es donde habla de una suspensión de todos los servicios que no sean emergencias o pacientes críticos a todo el mundo, tanto a nivel público como a nivel privado. Por lo menos ese es el anuncio para el 7 y el 8 de este próximo mes de septiembre. Por supuesto, como ya lo hemos expuesto aquí en innumerables oportunidades, ese tipo de paralizaciones a quien termina más afectando es a los infelices. A los infelices. Porque el que tiene cuarto, el rico, no le importa, porque tiene su dinero para pagar. Si tiene que pagar, lo paga. Y lo somete después a reembolso, de una forma u otra. Claro. Pero hay gente que no puede, que no tiene de dónde. Y es lo que yo he dicho siempre, ese es un negocio redondo, precisamente para los actores del sistema, menos para el principal actor, que es el afiliado. Claro. ¿Por qué? Porque la ARS, como quiera, va a recibir la cápita por ese afiliado. Claro. Y el médico, ¿qué va a pasar? Si el médico se plega a ese llamado, pero va a cobrar su consulta como paciente, como médico, como sus honorarios privados, le va a ir mejor que si fuera pagándole la ARS. Le va a ir mejor. Puede que tenga un poco menos de volumen, pero va a compensar. Entonces, ¿a quién en definitiva perjudica esta situación? A los afiliados humildes, sobre todo. El punto es que yo entiendo, Pochi, me he cansado de repetirlo, que este tipo de situaciones, este eterno conflicto, no puede seguir más, no puede mantenerse. Ya es como demasiado. No puede ser. Y creo que es una estrategia que a la larga tal vez baje la guardia y tal vez no se logre nada, porque ya va a caer en lo frecuente, y lo muy frecuente no causa impacto. Bueno, y de hecho sabemos que algunos médicos tampoco hacen caso omiso a estos llamados, ¿verdad? Por la razón que sea.
Pero fíjate que en el último punto hay un nuevo ingrediente. ¿Tú sabes por qué ese tercer punto? Porque es conocido en el medio de que hay varias sociedades especializadas que tienen que ver con cirugía, no solamente los cirujanos general, sino otras como la urología, etcétera, que vienen teniendo conversaciones con las ARS pidiendo mejores honorarios. Y el anestesiólogo también, porque el anestesiólogo va atado al cirujano y por lo regular se le paga al anestesiólogo un 30 o un 35%. Está establecido un de los 35% de honorarios de la cirugía. De la cirugía. Entonces se tira ese punto ahí para que independientemente de lo que se llegue con esto, ellos sigan adelante sus negociaciones con las diferentes ARS en búsqueda también de mejores honorarios médicos. Señores, el punto es que esto no puede seguir. Tienen que buscarse soluciones definitivas. Este es un tema, ahí yo estoy de acuerdo. Fíjense cómo son las cosas. Si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con ellos es que es un tema de todos. No es solamente el colegio médico. El gobierno tiene que involucrarse. El gobierno no puede jugar al cansancio, a dejar que el colegio médico se canse, sí, como tú dices, Pochi, y que llegue un punto que no se le haga caso, ¿no? Porque, y las vidas que pueden perderse. No, y que se pierden en el va y viene, claro, en el que vamos a suspender 48 horas una persona, porque viene un tema. Solamente se van a ver la emergencia y los pacientes críticos, pero hay patologías que no se ven en una emergencia y hay mucha gente que va a una consulta y es reenviado de emergencia porque está de emergencia. Entonces, cuando tú dejas de ir a la consulta y posiblemente tú tengas una emergencia, ¿cómo tú llegas a la emergencia? No, entonces tú puede ser que tú te mueras. Exacto, tú puedes tener una sintomatología que tú creas que es de una consulta, pero cuando tú llegas resulta ser que a ti hay que dejarte interno. Sí. Hoy te puedes morir. Entonces, tú no sabes. Eso es un riesgo que corre la población cuando hay por supuesto, claro. Y déjeme decirle algo, miren. Tenemos conocimiento de que el doctor Cava dijo que ya no quería reunirse con más nadie, que ya solamente esperaban, el único que podía reunirse con ellos es el que tiene el poder realmente de tomar decisiones, que es el presidente de la República. Ellos aspiran a que el presidente los reciba y es más, él citó que hizo la similitud con el caso de los maestros, con el caso, ¿verdad?, del reciente acuerdo que llegó el gobierno con la ADP en la concesión de mayores beneficios para los maestros, pues se pretende también que el presidente tenga un encuentro con ellos donde anuncie también soluciones. Pero yo no sé si el presidente lo va a hacer o no. No tiene por qué hacerlo en todo caso, porque para eso hay organismos, hay instituciones y funcionarios que se supone son los llamados a buscar una salida satisfactoria a esta situación. Comienzo por la misma CISARRIL. La CISARRIL en esto tiene que jugar un rol estelar. Tiene que manejar las informaciones, tiene que manejar las posibles soluciones a este conflicto, que las hay. Yo he dicho muchas veces aquí que las hay. Lo que hay sí es que sentarse con voluntad de solucionar las cosas. No, y que sean definitivas, ya hay que normatizar. Exactamente. Ya hay que poner, un pañito por arriba y ojo con eso. La ley o todo lo que se hace en esto es dinámico. Anualmente deben haber reuniones sin que existan crisis para ir ajustando los cambios que tiene que tener la seguridad social, porque la seguridad social no es un adulto, es un adolescente, nuestra seguridad social es adolescente. Entonces tú tienes que ir ajustando la carga sobre la marcha, viendo que nuevas enfermedades tienen cobertura en la Consejo de la Seguridad Social, como la modalidad de pago, los acuerdos, los contratos con los médicos y también el sistema de contrataciones con los hospitales,
que todavía yo no lo entiendo. O sea, que el subsidiado, ok, eso por un régimen, pero como le digo anteriormente, hay ciertas cirugías que solamente tú tienes la garantía haciéndotela en cierto hospital, porque las clínicas tienen mejor hotelería o muchísimas cosas mejores, pero los hospitales, específicamente los hospitales que son docentes, tienen una mejor cobertura de salud que cualquier clínica. Claro, claro, así Lo que pasa es que al estar una población que va pobre, que la gente no quiere ir, al no haber condiciones hoteleras, no tienen condiciones de hotelería, pero sí tienen condiciones de calidad del servicio en el sentido médico. O sea, a veces yo le digo, hay gente que me dice, no, pero ¿cómo que yo voy a un hospital? Y yo, mira, si tú tienes, por ejemplo, un accidente, ninguna clínica te va a recibir como te recibe el Darío Contreras. Así mismo es. Por más vuelta que, es más, hay clínicas que cuando llega la emergencia te dice, váyase al Darío. Váyase al Darío. O llaman a una ambulancia para que vaya a buscarlo y lo traslade al Darío. Al Darío Contreras. Eso lo hemos visto muchísimas veces. ¿Y por qué? Porque es un hospital que tiene neurocirugía, vascular, tiene todas las especialidades. Entonces le puede dar a resolver un problema mayor a esa víctima, porque no se llama paciente, sino se llama víctima. Cuando tienen ese accidente, o pacientes como ocurrió, los pacientes quemados. Sí, que hubo que trasladarlo a una unidad especializada de quemados. Porque eso es así. Entonces, hay que darle la vuelta. Nosotros sí nos encargamos de informar bastante a la población, que entiendan. Y ahora, como ellos ya lo introdujeron, que es un subsidiado, que es un contributivo, son de las cosas que la población tiene que ir entendiendo para que sepa cuál es la dinámica de nuestra seguridad. Pero reiteramos nuestro llamado. Este programa reitera su llamado a la búsqueda de soluciones definitivas, estables, que garanticen el cuidado de la salud de toda nuestra gente, de todos sin excepción. A que el colegio médico por un lado, el gobierno por el otro, los empleadores por el otro, se desprendan un poquito de todo lo que le corresponde en buena lid, porque este es un tema donde tenemos que sacrificar un poquito todos, pero que por Dios, de forma definitiva, ya reitero, lleguemos a una solución que nos permita poder estar tranquilos y saber que tenemos nuestra salud, el cuidado de nuestra salud garantizado por encima de todo y de todos, por encima de todo y de todos. Así que valga este llamado que lo hemos hecho muchas otras veces. Ojalá que con esta nota de prensa y este anuncio de estas nuevas medidas agresivas del Colegio Médico podamos llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? A esa solución que todos esperamos en beneficio de nuestro pueblo. No se muevan de ahí porque todavía nos queda más contenido aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, amigos, el gobierno norteamericano hizo un importantísimo anuncio en el día de ayer. El presidente Biden anunció dentro del plan de reducción de costos, de reducción de la inflación, una ley incluso que fue aprobada por el Congreso Demócrata de los Estados Unidos, aprobó la primera etapa de negociación de precios por el Medicare de medicamentos costosísimos, de medicamentos que usan sobre todo las personas mayores para diferentes tipos de enfermedades y que no tienen competencia. Son medicamentos
donde la patente todavía se mantiene vigente para el laboratorio que los fabricó, que los produjo, y que representan un gasto de miles de millones de dólares para el gobierno y para los afiliados también a la seguridad social en ese país, pero sobre todo el gobierno, que es quien cubre básicamente todo esto. Y el gobierno anunció ayer, repito, esos 10 primeros medicamentos con lo que se va a llevar a cabo una negociación con esa industria farmacéutica, con esas empresas que lo producen, que dicho sea de paso, están en los tribunales, como era de esperarse, peleando por esto. Pero estos medicamentos son tomados por millones y millones de pacientes en Estados Unidos y son de diferentes. Les voy ahora a leer la lista. Fueron seleccionados por los centros de servicios de Medicare y Medicaid en un proceso donde precisamente se priorizó aquellos medicamentos que representan el mayor gasto del Medicare y que tienen ya varios años en el mercado, pero todavía no tienen competencia porque no tienen rivales. Estos medicamentos son el Eliquis, para prevenir accidentes, se utiliza para prevenir accidentes cerebrovasculares y formación de coágulos sanguíneos, de la famosa casa Bristol Myers Squibb y de Pfizer también. Jardiance, que se utiliza para la diabetes y insuficiencia cardíaca, de Boehringer Ingelheim y de Eli Lilly, estamos hablando de grandes ligas, de palabras mayores en términos de farmacéutica. Xarelto, también aquí mucha gente lo conoce, aquí hay mucha gente que lo utiliza para prevenir accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos también, ese de Johnson & Johnson. Januvia para la diabetes de Merck, Farxiga para aquellos pacientes renales crónicos de AstraZeneca, Entresto para la insuficiencia cardíaca de Novartis, Enbrel para la artritis y otras enfermedades autoinmunes de Amgen, Imbruvica para el cáncer de sangre, diferentes tipos de cáncer de sangre, de AbbVie, Johnson & Johnson, y por último, Stelara, que es para la enfermedad de Crohn, para el famoso síndrome de la enfermedad de Crohn que afecta a tanta gente también, que es producida por Johnson & Johnson. Perdón, le dije que era el último, pero es el penúltimo. El último es unos productos de insulina, Fiasp y Novolog, que son producidos por Novo Nordisk, un laboratorio especializado en este tipo de medicamentos para el control de la diabetes. Como ustedes habrán escuchado, estamos hablando de medicamentos de uso difundido, de un gran consumo por millones y millones de personas en el mundo y particularmente en este caso Estados Unidos. El gobierno con esta nueva ley ha decidido tomar el toro por los cuernos y se ha enfrascado en una lucha con esas farmacéuticas buscando la forma de que se pueda producir alguna negociación que baje los precios y contribuya a un ahorro significativo en el gasto que precisamente por este concepto que tiene el Medicare. Yo creo, y yo traje este tema a propósito hoy, porque yo creo que es un ejemplo a seguir. Yo creo que aquí en nuestro país tenemos mucho tiempo discutiendo el tema de los medicamentos de alto costo, que si lo maneja el Ministerio de Salud, que si lo maneja Promese, que si se debe integrar a la seguridad social y debe ser costeado por las ARS, que si el gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante para comenzar es, sin importar por dónde venga el financiamiento de los mismos, es buscar la forma de que
se pueda ahorrar, de que se puedan disminuir los costos de adquisición de estos medicamentos de alto costo. Con esa disminución, no solamente podemos ayudar a otros sectores de la seguridad social, del tema de la salud, sino también que con el ahorro que eso representaría, podríamos comprar mucho más medicamentos y a esos mismos pacientes garantizarles permanentemente la administración de dichos productos. O sea que esta fue una medida que fue anunciada ayer por el gobierno norteamericano. Vamos a seguir viendo, observando de cerca qué pasa, porque hay una lucha legal ahora con la farmacéutica. Sería interesante ver en qué va a quedar eso, repito, para tomar la enseñanza y ver de qué manera nosotros también podemos tomar medidas aquí que vayan en beneficio de nuestros afiliados, sobre todo aquellos pacientes con medicamentos de alto costo. No se muevan, que venimos en unos minuticos para hablarles. Yo sé que ustedes quieren saber qué está pasando con el COVID. Sí, les vamos a hablar de eso y otras cositas en breves segundos. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JustControl, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JustControl, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JustControl en segurosreservas.com. Bien, señores, y aquí al final, como de costumbre, ponerlos al día qué ha sucedido con el COVID, ¿verdad? Tenemos tiempo que no hablamos de eso, pues miren, yo sé que muchos de ustedes habrán oído de un repunte en Estados Unidos. Paradójicamente, en nuestro país, que por lo regular acostumbra a suceder como un reflejo de lo que pasa allá, pasa aquí, pues muchos dominicanos que nos visitan, las cifras oficiales están revelando menos casos activos de COVID, gracias a Dios. Aunque yo sospecho, todos sospechamos, de que hay su registro, de que muchos pacientes han pasado la enfermedad como si fuera un proceso gripal, catarral, sin saber que están pasando por un COVID. No se han hecho pruebas, por supuesto, y como está dando de forma más benigna en general, salvo aquellos casos de pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades de base. Pero en Estados Unidos sí, ha habido un repunte, no es nada todavía alarmante, pero se han incrementado los casos y sobre todo se han incrementado las hospitalizaciones y el ingreso de pacientes en cuidado intensivo. En otros países también ha sucedido lo mismo, sobre todo a expensas de una variante que se llama EG.5, sí mismo, EG.5, que es muy, muy contagiosa, pero no parece provocar una enfermedad más grave, más letal que las otras variantes ya conocidas. Hay una nueva variante también con otra nomenclatura que no vamos ni siquiera a decirla, porque ahora no tiene importancia. Son muy pocos casos los que se han detectado, pero ha llamado la atención de las autoridades de salud en el mundo entero porque tiene muchas mutaciones, múltiples mutaciones en su espiga proteica. Así que vamos a seguir de cerca a ver qué pasa y hoy hacemos esto, ponemos la atención sobre esto porque recuerden, estamos llegando ya a septiembre. Se va el verano, viene el otoño, la época donde comienza el frío y donde es regular este tipo de enfermedades de virus respiratorio, no solo COVID, sino también influenza, pues aparecen y vienen con mayor fuerza. De ahí también la importancia de la vacunación contra la influenza y contra todo aquello que podamos tener una vacuna disponible para disminuir los efectos de estas enfermedades. Así que como quiera que sea, como
es nuestra promesa permanente. Nos mantendremos al tanto y le informaremos los datos actualizados al día de lo que vaya sucediendo, porque esto es dinámico. Todos los días se descubre algo y conocemos más de todo este tipo de enfermedades, sobre todo del COVID, que no deja de ser una de las enfermedades más misteriosas que hemos tenido en los últimos tiempos. Todavía estamos lidiando con el COVID prolongado, el long COVID, de lo que hablaremos también en próximos programas. A ustedes cuídense mucho y los esperamos aquí la próxima semana para otro programa con contenido de interés en Asegure su Salud. Será hasta entonces. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.